Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, el Eterno les bendiga grandemente. Vamos a hacer continuidad con el tema que llevamos del libro de Éxodo, de Shemot. Hace 8 días, o bueno, la enseñanza pasada, se habló acerca de la autoridad que el Eterno le entregó a Moisés y Aarón y cómo nosotros somos parte de esos portavoces. Esa enseñanza les invitamos que las vean, están en nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. La enseñanza pasada fue instrumento de nuestra sierva, aquí de Peña Negra, sede de Peña Negra, y hoy continuamos hablando acerca de la primera plaga, o bueno, como se conocen como las plagas. Entonces hemos escuchado alrededor de enseñanzas de la misma palabra que se hace referencia a las plagas, y creeríamos que las plagas, viéndolo desde el hebreo, sería una sola palabra hebrea que traduzca plaga. Pero resulta que en muchos contextos se habla de plagas, enfermedades, golpes hacia Egipto. Ya vamos a ver qué palabras son. O sea, en diversos contextos no solamente se habla de una palabra plaga, sino se habla de muchísimas palabras, ¿sí? Entonces, entre esas vamos a hacer como una pequeña introducción acerca de plaga y qué es lo que traduce ese 20%. ¿Listo? La primera es majalé. Majalé. Entonces, esta palabra majalé es dedicada solamente cuando hubieron plagas de enfermedad, o sea, afectación de salud. En otras partes de la escritura se traduce como estar débil, ¿sí? Como del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se habló de majalé, se habla de netamente cuando el Eterno hirió a los egipcios con enfermedad, ¿sí? Enfermedad del cuerpo, física. Sí, como tal, el río convertido en sangre no fue como tal una afectación de enfermedad hacia los egipcios. Más bien, enfermedades como úlceras, eso sí fue directamente a su afectación de salud. ¿Listo? Y esta palabra majalé aparece en el reconocido texto de la comunidad en Éxodo 15:26. ¿Sí? Si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna majalé. Entonces, ninguna enfermedad, ninguna afectación de salud. ¿Sí? Ahí no está hablando ni que el agua de pronto se nos convierta en sangre, o alguna de las plagas que vimos en Egipto. No, sino ninguna enfermedad o afectación de salud de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Adonai, tu Rafa o tu sanador. ¿Vale? Otra palabra que también se usa para hablar en contexto de las plagas es magefá. ¿Listo? Magefá. Entonces, no siempre en la escritura cuando vean la palabra plaga es una sola palabra, sino puede ser o majalé, magefá u otras que vamos a ver, ¿vale? Esta magefá traduce como derrotar, vencer. Magefá. En hebreo, correcto. Magefá es derrotar, vencer. Majalé es enfermedad. Magefá, derrotar o vencer.
¿Dónde encontramos esta palabra? En Éxodo 9:14. Entonces me pueden acompañar. Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Listo? Entonces ahí está la palabra magefá, aunque parece como plagas, es más como voy a derrotarte, voy a vencerte. ¿Listo? En otro contexto también aparece esta palabra en Éxodo 12:23. En Éxodo 12:23 ya es cuando se habla de Pesaj o de la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Pues Adonai pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, Adonai pasará esa casa de largo, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Amén. Dice, en el principio dice, porque Adonai pasará hiriendo. Magefá, ¿listo? Irá derrotando. O sea, ese era como no sé cómo es, como la conclusión, como el colmo ya de sacarlos de Egipto. Entonces ahí era cuando el Eterno decía, listo, ya derrotamos todo Egipto. ¿Sí? Pero faltaba derrotar al faraón, porque más adelante el faraón los persigue. ¿Y cómo los derrota? Abriendo el mar, y ahí totalmente vencidos. Entonces a eso hace referencia a Magefá, cuando hay algo determinado que vence, que los derrota. ¿Listo? Ahora, en otro contexto, otra palabra es Nagaf. Nagaf. ¿Sí? Que está en el mismo texto que vimos anteriormente, ahorita, en Éxodo 12:23, que dice que no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Entonces, aquí esta palabra Nagaf es herir. Entonces, Magefá es el resultado de Nagaf. O sea, el Eterno hiere para vencer. ¿Listo? Entonces, enfermedad, derrotar y herir. Resulta que de esta familia, de esta palabra, la familia de esta palabra, también hay otra, ¿sí? Que es negá. Negá. Y es poner la mano encima. O también se traduce como aflicción severa. Esa aflicción severa, poner la mano encima. Entonces es como, eso sí es un juicio, eso ya es juicio del Eterno. Y esta palabra es la misma que vemos en Apocalipsis cuando se habla de las 7 plagas. ¿Sí? Entonces, las 7 plagas no hace referencia solamente a enfermedades o a vencer ni a herir, sino hace más referencia a una aflicción severa. ¿Listo? Obviamente, como Apocalipsis se encontró en griego, está la palabra plegué para traducir plaga. Pero cuando lo vemos desde el hebreo, la palabra que la traduce es negar, poner la mano encima, o sea, juicio. ¿Y dónde la encontramos? También en Éxodo 11, versículo 1. 11:1. Una plaga traerá sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Esta versión sí dice, entonces Yahweh le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Con un golpe más. Entonces es algo, pero ese era el golpe de golpes, porque ese era lo más duro que tenía que pasar al pueblo de Egipto, o de los egipcios, que era la muerte de los primogénitos. Era un juicio muy fuerte, severo, por eso dice aflicción severa.
Sí, porque fue lo único que doblegó Ajá, al faraón. correcto. Pero no para dejarlos ir sin persecución, sino fue lo que tocó el Correcto. corazón. Lo movió un poco, ¿sí? Pero no lo hizo arrepentir No. por su corazón. Por eso esta misma palabra aparece en Apocalipsis, porque es cuando el Eterno hace todo lo que hace con las 7 trompetas, las 7 plagas, dice que el pueblo no se arrepintió ahí en Apocalipsis. O sea, puede que, Dios está haciendo cosas severas, remordimiento, pero nunca se arrepintieron. A pesar de los de Apocalipsis ver tantas cosas, o bueno, ver tu pasado no, sino van a ver tantas cosas, no se doblegaron. Entonces, Éxodo es un paralelo también de Apocalipsis. Se ven muchos paralelos, ¿sí? Vamos a tocar hoy un poquito acerca de eso. Otra palabrita, imagínense que hay otra palabrita más, que es Macá. Macá. Y hace referencia a golpear. O pestilencia, ¿listo? Golpear o pestilencia. Entonces tenemos Majale, enfermedad, Magefa, vencer, Nagaf, herir, Nega, aflicción severa, y Macá, golpear. ¿Listo? Y esta es una advertencia, o esta palabra aparece en una advertencia en Deuteronomio 28, cuando se habla de las maldiciones. Deuteronomio 28, 59. Aquellos que desobedezcan la Torah, su palabra, ¿qué dice? Aumentará maravillosamente Macá, golpes, pestilencia, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. O sea, no va a ser por un momento para hacerlos doblegar a uno, sino va a ser permanente. Entonces vemos como una diferencia. Entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Dice Deuteronomio 28, 51. Así es. Entonces ahí aparece esa palabra golpear. También aparece frente a Egipto, ¿sí? La encontramos en Éxodo 3:20. Que dice, pero yo extenderé mi mano y Macá a Egipto, golpearé, ¿listo? Con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y esta palabrita también aparece en el capítulo que vamos a ver hoy, cuando el Eterno le dice a Moisés, golpea las aguas. Entonces, Macá, golpear o tocar, ¿vale? Y por última, vamos a escribirla aquí. ¿Qué es deber? La ¿Listo? misma raíz de Correcto. ¿La misma raíz de qué? davar. ¿Se acuerdan de davar? Palabra. Palabra. Es la misma raíz, viene de la misma raíz que davar. ¿Listo? Deber. Pero en varios contextos se traduce como pestilencia o mortandad. La misma palabra que es para palabra también se puede traducir como pestilencia o mortandad. Ya vamos a entender un poquito qué tiene que ver palabra con mortandad o juicio. Y esta palabrita aparece en un salmo muy conocido, Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91 hasta el versículo 6? Morará. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Debajo de tus alas, ay, se me olvidó.
Te cubrirá, nosotras estarás escudadas tu verdad, no temerás terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Entonces ahí aparece deber, ni pestilencia. ¿Listo? Deber. En Éxodo 9:15 también aparece. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de deber. ¿Éxodo qué? 9:15. ¿Listo? De deber, mortandad. Por eso ahí dice, y serás quitado de la tierra. Porque lo iba a herir de muerte. O sea, ya desde antes le había dicho Faraón, tú ya no vas a estar más en la tierra. Entonces es interesante porque usa la misma raíz que dabar. Perdóname, en Éxodo 9:15, ¿dónde está la palabra? Está, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga. Ahí se traduce como plaga, pero es deber, de mortandad. Entonces, vemos que sí es necesario como que diferenciar cuándo es enfermedad, cuándo es muerte, cuándo es golpe, cuándo es juicio, Juicio severo. aflicción severa, negada. ¿Cuándo es y en qué momentos, en qué contextos el Eterno habla a través de todas estas plagas? ¿Qué representa? Resulta que también la palabra davar, o la raíz de deber, ¿sí? Que es davar, palabra, deber, mortandad. Otra familia de estos, de davar, ¿sí? La familia hebrea davar, hablando de familia de palabras, se traduce también la palabra abeja. Abeja en hebreo tiene que ver con davar también. ¿Listo? ¿Y se escribe así tal cual? Con las mismas letras. Con B. Con bet. De ahí viene el nombre hebreo de una juez. Débora. ¿Sí? Débora significa abeja, ¿sabían? Pero no abeja de ser abeja, sino abeja de abeja. ¿Sí? Del animalito. Del animalito, correcto. Débora. Entonces, ¿qué tiene que ver con la palabra del Eterno? ¿Qué tiene que ver con mortandad? Entonces sabemos que de la abeja sale ¿qué? La miel, que trae dulzura al paladar. Perdóname. Abeja es la pronunciación, la fonética, ¿sí? ¿O no te entendí ahí lo de la abeja? Ok. Resulta que Débora viene también de la raíz davar. Ya. ¿Listo? Y Débora significa abeja, Ya. el animalito. De la abeja sale miel, que es dulce para el paladar, pero también la abeja tiene algo. Aguijón. Chiquito, pero Un aguijoncito. Y bien fuerte. Y bien fuerte, que produce ¿qué? Dolor y amargura. Inflamación. Ajá, entonces por este lado puede representar un mal para alguien cuando no se obedece la palabra del Eterno. Por eso la palabra dice que la palabra es dulce al paladar en Apocalipsis, pero cuando bajó de forma amarga. Como la quiere. Herir. Entonces, eso representa la abeja, ¿sí? Cuando vamos, no sé cómo decirlo, para no decir una expresión tan coloquial, pero cuando estamos alineados, ¿sí? Cuando vamos con el Eterno en las mejores, llevándolo bien, ¿sí? Su palabra es miel a nuestra boca, ¿sí? Claro, hay corrección, exhortación, pero el Eterno nos lleva paso a paso. Pero si nos gusta el dolor, el aguijón, nuestra vida va a ser amarga. Y si somos tercos y tercos como la vida de Faraón, él vive una vida muy amarga a causa de su corazón. ¿Listo? Y no solo él, todo el pueblo. Todo el pueblo sufrió. Vivió amargamente, porque las plagas lo hacen vivir amargamente. Que no haya que tomar, ¿sí? Que los animales se mueran, que haya oscuridad. No era una vida tan cómoda. Pero ahí también como preguntarse quién gobierna mi vida. Porque esa gente que los gobernaba Faraón, ¿qué recibía?
Por eso muchos egipcios tomaron la decisión de seguir a los hebreos. Vieron que el Dios de los hebreos. ¿Quién Eso se le gobernaba tenía el que pueblo? manifestar a ellos también. Así es. También misericordia para ellos, ¿no? Porque fue parte de misericordia para algunos egipcios también que salieron. Pero tenían que entender quién era el Dios Sí, y mostrarse porque a ellos ellos. tenían un panteón inmensamente grande y todos los dioses fueron humillados. Por eso él tenía que mostrarse como el único para que ellos creyeran Que también. venciera a todos. Así es. El Dios de dioses, dice Deuteronomio, creo. No me acuerdo, pero dice Dios de dioses. Entonces, en Salmo 119, 103, 104 habla de la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y lo que les digo de Apocalipsis está en Apocalipsis 10:10, ¿vale? Que dice que me comí el librito de la mano del ángel y lo comí, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo a mi vientre. Apocalipsis. 10:10. Entonces ya entrando como al tema de cómo el Eterno hirió a Egipto a causa de retener a su pueblo, vemos que empieza hiriendo Nagaf, golpe, ¿cierto? Al río. ¿Listo? Entonces en este río hubo mucha mortandad en el tiempo del nacimiento de Moisés, ¿cierto? Eso lo recordamos que nuestra sierva nos enseñó en el capítulo 1, 2, capítulo 2, que el faraón le dijo, echen al río todo bebé, varón que nazca, ¿listo? Y ya vamos a ver qué relación tiene eso con Apocalipsis, tiene mucho que ver. Entonces, se dice también en Éxodo capítulo 1:14 que la vida de los hebreos era amarga. ¿Sí? Su vida con dura servidumbre, estaban en amargura, lo que estábamos hablando ahorita. ¿En qué capítulo, perdón? Capítulo 1, versículo 14. Eso dice que, y amargaron su vida con dura servidumbre, de Éxodo, en hacer barro y ladrillo y en otra labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Entonces el padre quería ¿qué? Quitar la amargura, ¿cierto? Y traerles bendición a través de su palabra. Por eso cuando los saca de Egipto, ¿qué es lo primero que van a hacer? Al monte Sinaí, a recibir las 10 Dabar. Todo va relacionado. Y para los egipcios era lo contrario. Si vivían de forma dulce, el Eterno les iba a traer amargura. Entonces es un contraste entre el pueblo que es del Eterno y el pueblo que no es del Eterno. Entonces dice el versículo 14 de Éxodo 7, que es el capítulo que vamos a tocar hoy. Dice, entonces Adonai dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Resulta que aquí dice el corazón de Faraón está endurecido. Esa es una de las muchas veces que el Eterno habla de que el corazón de Faraón está endurecido. Pero aquí cambia, en este versículo especialmente cambia la palabra endurecido. Milady nos enseñó que era la palabra hazak, ¿cierto? Sí. Fortalecer. Pero aquí es otra palabra. Aquí es la palabra kavod, que es pesado. Entonces el corazón de Faraón estaba O sea, es la pesado. misma palabra de gloria. De gloria también, o de honra, Acabó con K, con C. con K, kavod, Con de al final. kavod, ¿listo? Sí, esa es la misma palabra que se habla de honra, ¿sí? De gloria. Es más, en cierto contexto se habla de kavod de Adonai, la gloria del Eterno, ¿sí? La gloria representa algo pesado, ¿sí? La honra, inamovible. Entonces, pero en este caso se habla del corazón de Faraón que era pesado. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Cuando vemos en la escritura existen dos tipos de corazones. Según Ezequiel 36, versículo 25 en adelante. El corazón de piedra y el corazón de carne. ¿Cuál es más pesado? De piedra. El de piedra.
Y así como el texto que leían nuestra sierva al principio en Zacarías 7:8, decía que aún los del pueblo tenían un corazón endurecido. Uy, pero no dice cómo si el Eterno nos sacó de allá, pero tenían el corazón endurecido. Entonces, ¿qué corazón tenían? ¿De piedra o de carne? De piedra. Corazón, espera, creo que ya lo habíamos visto alguna vez, solamente es un recorderis. En hebreo o en el pictográfico es así, ¿cierto? Lev. La lamet, que es un bastón, representa dirección, y la bet, casa o dentro. Entonces lo que me lleva, o la voluntad de adentro hacia afuera. Eso representa corazón, como mi intención de hacer las cosas. ¿Listo? Por eso está muy relacionado con el alma, el corazón, aunque no es lo mismo, pero sí el alma me lleva a hacer algo a través de la casa, a través de esta, ¿cómo le digo yo? Este cacharro, no lo quería decir, este cacharro, ¿sí? De este cacharro. Entonces la dirección de lo que está dentro me lleva a hacer algo con mi cuerpo. Eso representa el corazón, toda la estructura de mi ser. ¿Listo? Como la relación de lo que está dentro con lo que está afuera. ¿Listo? Eso representa corazón. Entonces, tener un corazón pesado delante del Eterno es no prestar oído y no obedecer. O sea, tener un oído incircunciso. ¿Listo? Eso es tener un corazón duro. Que yo no quiero escuchar y punto. No me obliguen, no me digan más qué es lo que tengo que hacer. En cambio, el corazón de carne, según Ezequiel 36, dice que es tierno, como la carne, que es tierna y receptible, ¿sí? La carne es tierna y receptible. Eso representa el corazón de carne, que sabe escuchar, sabe humillarse, sabe agachar la cabeza. Eso es un corazón que es de carne. Entonces el Eterno, aún desde el pueblo de Israel, y lo repite con el profeta Ezequiel, decía que quería cambiarle al pueblo, no a Egipto, sino al pueblo, el corazón de piedra, porque era su pueblo. Y era un pueblo que se supone que era identificado con el Eterno. ¿Por qué tendrían que tener un corazón de piedra? Y hoy en día aún lo vemos, ¿sí? O sea, alrededor de la historia se va a ver, y aún hasta Apocalipsis se van a ver corazones duros, peores que los del faraón. Entonces por eso el Eterno, a través de la obra del Espíritu de Elohim, ablanda y cambia nuestro corazón. Ni siquiera dice que lo va a ablandar, lo cambia. Dice, cambiaré tu duro corazón a un corazón de carne. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. ¿Listo? Entonces esa es la obra del Espíritu en nosotros día a día. Porque como seres humanos, y como lo habla Jeremías, nuestro corazón nos puede llevar al engaño. Y nos puede hacer creer lo que estábamos hablando al principio, que estamos bien. El corazón puede hacer eso. Lo que está dentro me le dice a mi cuerpo, relájese que usted va bien, qué bueno. Le doy un aplauso. Pero si no nos acercamos al Eterno, no vamos a saber si lo que dice nuestro corazón es cierto. Por eso la palabra dice que engañoso. Engañoso. Y si habla de engañoso es porque es cierto, porque es muy engañoso. ¿Quién conocerá el corazón? Solo Adonai. Así es. Entonces dice que el corazón de Faraón estaba pesado, como el de una roca. Hay cierta interpretación aquí que me pareció muy curiosa frente a la cultura, ¿sí? Y era... Pero ya puedo borrar eso, sí. Que en Egipto, cuando las personas morían, para saber si iban a una especie de cielo o infierno, como para que hacerme entender, si iban a alguna de las dos, se prestaba como una especie de balanza. ¿Listo? Y hay imágenes de eso, se llama la balanza de la pluma, creo que se llama. No recuerdo muy bien el nombre, pero era como cultura de ellos. Y decía que cuando morían, cogían el corazón y lo ponían aquí a un lado. ¿Sí? Cogían el corazoncito y lo ponían a un lado.
y al otro lado ponían una pluma. ¿Sí? Entonces, si el corazón era más pesado que la pluma, no pasaban a la etapa del descanso. O sea, no eran aceptos, por llamarlo Qué así. postura bien rara, ¿no? Es más, después les mando una imagen Sí. que aparece así pesando, aparecen los pictográficos pesando un corazón. Pero si la pluma era más pesada, quería decir que era acepto, para hacerme entender. Sí. Entonces, de ahí parte la interpretación de que el corazón de Faraón era pesado, muy pesado. Ahora, dice que toma con tu mano la vara que se volvió culebra. Y aquí vemos, es que desde el hebreo es tremendo muchas cosas porque es increíble que aquí la palabra culebra no es la misma palabra que se convirtió la vara de Aarón cuando estaban frente al faraón, versículos anteriores. No es la misma palabra. Permíteme, ya borro ¿La del capítulo 3 o la del capítulo 3? Sí. la del capítulo 3, sí. Ah, ok, sí, ahí cambia. Ajá, entonces la primera vara que se volvió serpiente fue en el capítulo 3 con Moisés, que el Eterno le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, listo, tírala. Y la tiró y se asustó Moisés porque vio una culebra. Entonces esa palabra que aparece ahí es la palabra Nahash. ¿Listo? Nahash, que traduce como serpiente. Nahash. Entonces la vara de Moisés se convirtió en Nahash. Primero la J y después la K. Ah, no, espera, primero la K y la J, sí, tienes toda la razón. Nahash. Correcto, Nahash. Entonces, eso fue en Éxodo capítulo 3. Versículos anteriores del capítulo que estamos hablando, también dice que Aarón tiró su vara y se convirtió también en culebra. En español aparece la misma palabra culebra. Pero en hebreo es otra palabra, no es Nahash, sino Tanin. Tanin. ¿Listo? Tanin. Y esta palabra Tanin no la encontramos por primera vez en Génesis capítulo 1, en el versículo 21, que se usa para los monstruos marinos o para las serpientes gigantes. En una traducción de la Biblia, de la Septuaginta, traducida al español de la Torá, aparece dragones, como dragón. Entonces, en este caso, el Eterno le dice, toma la vara que se convirtió en culebra, o sea, la que se convirtió en Nahash, la de Moisés. Esta es la de Moisés. Y esta es la de Aarón. ¿Listo? Entonces, resumen. La de Moisés en Éxodo 3 se convirtió en Nahash. La de Aarón en Éxodo 7 se convirtió en Tanin. En este caso el Eterno le dice, toma la vara que se convirtió en Nahash. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer con esa vara? Vayan al río y ponte a la ribera delante de él. Y dile a Faraón, Adonai, el Elohim de los hebreos. Aquí vemos algo muy, muy especial en esta frase, el Dios de los hebreos. No es común que en la escritura aparezca como el Dios de los hebreos, sino como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En este caso habla de los hebreos, hablando de que el pueblo, o sea, el Eterno iba a hacer pasar al pueblo por la misma situación que Abraham cuando cruzó al otro lado. En este caso el Eterno les estaba diciendo, el pueblo que es mío, que va a pasar de Egipto, ¿a dónde? A la tierra prometida, que iba a pasar al otro lado. Yo soy el Dios de ellos. Los que van a cruzar al otro lado. Me he enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí, de que bajé, que hasta ahora no has querido oír. Y esto es profecía para las naciones del fin.
Así ha dicho Adonai, en esto conocerás. ¿Querías conocerme, Faraón? ¿Quién soy yo? Te vas a arrepentir de esas palabras. Que yo soy Adonai. He aquí yo, Macá. ¿Se acuerdan de Macá? Golpearé con ¿qué? Con pestilencia. Con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, o sea, olerá mal. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Entonces, antes de seguir desarrollando el texto, vemos que en la vida de Moisés siempre tuvo que ver con aguas, ¿sí? Él fue sacado de las aguas. Fue encontrado en una canasta en el río. Convirtió las aguas en sangre. Dividió las aguas en dos. Convirtió en dulce las aguas de Mará. Después de convertir en dulce las aguas de Mará, llegaron a un lugar donde había 12 fuentes de agua. Siempre estaba relacionado con el agua. Ajá. Sacó agua de la roca. En 2 ocasiones, ¿no? En este caso era convertir el agua en sangre en Egipto. ¿Listo? Sobre todo del río y de las aguas que habían alrededor. Entonces Adonai dijo a Moisés, después de que le dijo todo lo que iba a suceder y que fuera ante Faraón, le dice Adonai a Moisés, di a Faraón, toma tu vara. Entonces, a la final el Eterno le dice, dile a Aarón. ¿Por qué el Eterno primero le dice, Moisés, ve ante Faraón y necesito que tomes tu vara para golpear al río? Pero en el 19 le dice, Moisés, ¿sabes qué? Además, dile a Aarón que tome también su vara y extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques y todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Entonces, el de la tarea de convertir el agua en sangre a la final fue Aarón. ¿Listo? ¿Por qué él y no Moisés? Porque ¿qué dijo Moisés? Versículos o capítulos anteriores. ¿Y si mandas a otro? Eso también lo habla de esos 7 en el primer versículo donde Yahweh le dice, voy a ponerte a ti por Elohim delante de Faraón y a tu hermano Aarón va a ser como tu profeta. Entonces usted va a escuchar la instrucción Moisés, se la va a transmitir a Aarón y Aarón lo va a hacer. Es correcto, muy bien. O sea, originalmente el Eterno quería hacer todo con Moisés, pero pues a través del cuestionamiento de Moisés, ¿y por qué no envía a otro? Pues el Eterno le dijo, bueno, pues está bien. Y eso lo habla, en algún momento lo leímos, es un libro deuterocanónico, el libro de Baruch, que dice, no cedas los privilegios. Es como un consejo, no cedas los privilegios. Y aquí se ve reflejado eso, no ceder los privilegios. Si el Eterno me escogió a mí, a cada uno de nosotros, es porque, aunque no parezca, tenemos la capacidad, ¿sí? Aunque no parezca. Pues, perdón decirlo así, yo lo veo de esa manera. Al parecer, pero no parezca. Al parecer de uno dice, hey, ¿yo cómo voy a hacer esto o hacer esto? ¿O cómo voy a saber qué decir? O, aunque no sepamos, el Eterno hace de nosotros capaces. Por eso dice, Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Entonces, bástate de mi gracia, le dijo a Pablo. Ahora, y Moisés y Aarón hicieron como Adonai le mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, hablando un poco así a nivel general de las plagas, vemos que todas las plagas son contrastes de lo que el Eterno o del plan original del Eterno. ¿Sí? En el principio el Eterno creó todas las cosas de forma natural. El agua no era sangre, ¿sí?
los peces vivían, se reproducían. Entonces aquí en las plagas se encuentra como una desnaturalización. O sea, no sé si existe esa palabra, creo que sí, ojalá exista, como una desnaturalización, ¿sí? Como representando de que lo natural pasa de lo normal a lo no normal, a lo no natural, ¿sí? De eso se trataron las plagas. Lo que era natural pasó a no ser no natural, ¿listo? Obviamente todo bajo la dirección y el plan de Adonai. Y así por encima, el contraste que vemos desde el principio es esta plaga, que se convierte el agua en sangre. Sí existe la palabra. ¿Qué dice? ¿Sí existe? Ah, bueno. Alteración de lo normal. De Eso, bueno. la forma. Bendito el Eterno. ¿Listo? La primera plaga es convertir el agua en sangre. Sobre todo el agua es un elemento fundamental para el vivir, ¿sí? Por eso dice que Yeshua es nuestra agua, es agua de vida. Entonces es necesaria para nuestro diario vivir. En el caso de aquí del pueblo, el río era lo más próspero que ellos tenían para la agricultura, para el vivir, para el campo, para la sed. Todo lo que implicaba tener una vida habitual en Egipto dependía del río. Entonces, en la segunda plaga, las ranas, ¿sí? Que son criaturas acuáticas, que son anfibios, abandonan su hábitat natural, ¿sí? E invaden las habitaciones y la cocina y todo lo que era de los egipcios. Entonces, pasó de ser natural a lo no natural. En el tercero dice que del polvo de la tierra nacieron piojos, se traduce como, la palabra se traduce como piojos, ¿sí? ¿Y de dónde viene el polvo de la tierra? ¿Quién viene del polvo de la tierra según Génesis 2? El hombre, ¿sí? Tiene su origen. En el quinto, el ganado es atacado por enfermedad y muerte. Y eso fueron creados en Génesis 1:24, que el Eterno les da aliento de vida. Lo natural era el Eterno les da aliento de vida y tienen un ciclo que cumplir y ahí sí mueren. Pero en la plaga murieron en ese momento que el Eterno envió esa mortandad. El granizo y las langostas. Entre ambos no solamente salieron para atormentar a los egipcios, sino se comían la agricultura. Destrozaron, era una peste, era una plaga. Se acabaron con la agricultura de ese momento. Y el noveno, que es la oscuridad, que es el principio de todas las cosas cuando el Eterno dice que sea la luz. Entonces volvió la oscuridad, volvió el desorden, volvió la desnaturalización, ¿sí? A pesar de que el Eterno tenía todo en su plan. O sea, al Eterno no se le salió nada de las manos. Entonces, de esta manera, la sangre convertida, el agua convertida en sangre del río Nilo, representaba la mortandad que hubo en el tiempo de Moisés. Y aquí era donde yo les hablaba en Apocalipsis 16, 4 al 7, cuando se habla de las 7 copas de la ira. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, igual que como en Egipto, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Adonai, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Sí? Que en Apocalipsis dice: has traído este mal a los ríos, la sangre a los ríos, a causa de tu justicia, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas en un tiempo pasado. También tú has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice Apocalipsis. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Perdóname, ¿cuál es la cita? Apocalipsis 16, 4 al 7. Entonces, así como
el Eterno a través de Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y él lo oprimió antes más a nivel extremo y Faraón no quiso y ni se arrepintió. Y sobrevino para él esta calamidad. Asimismo, antes de las 7 trompetas de Apocalipsis, hay una similitud con Faraón y su obstinación, y así como Faraón, muchos en el futuro no van a querer arrepentirse. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20, ¿qué dice? Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que sobrevivieron, o sea, los que el Eterno permitió que vivieran y no murieran con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, las cuales no pueden ver, oír, ni andar. Entonces, esto es en el tiempo de las trompetas en Apocalipsis. Resulta que mirando las fiestas, los tiempos señalados que son proféticos, que aún han de cumplirse, entre ellos está Yom Teruah, ¿sí? Que es el día o que se conoce como trompetas, ¿no? Y resulta que Yom Teruah es una preparación para Yom Kippur, ¿sí? Es una preparación es como una antesala para el día en que estemos delante del Rey. Entonces, así mismo pasa en Apocalipsis. Las 7 trompetas son una antesala para el verdadero juicio. Entonces, una cosa son las 7 trompetas y otra las 7 copas de la ira. Cuando hablamos de las 7 trompetas, hablamos de una afectación a la tercera parte. Ejemplo, creo que es la tercera trompeta que se afecta el mar, una tercera parte. Y los peces mueren, una tercera parte. O sea, no mueren todos. Completamente. Eso es Apocalipsis. Esas son las trompetas de Apocalipsis. Pero cuando se habla de las copas, ya es un juicio final. Las copas de la ira. Es una consumación del pecado. O sea, si no se arrepintieron aquí, ya no habrá oportunidad. Sí, vean, tiene correlación. O sea, la ira del Eterno, cuando ya se determina, ya no hay. Ya podrá uno estar muy arrodillado, pero si el Eterno dijo, hasta aquí fue, hermano, yo le di tiempo y usted no quiso. Entonces estas copas afectan a toda la humanidad. Las trompetas afectan una tercera parte, pero las copas a toda la humanidad. Y vamos a verlo en Apocalipsis 8:8. Ahí vamos a hablar de la segunda trompeta. Que dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, igual que en el Éxodo. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, igual que en Éxodo, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, aquí se relaciona mucho el Éxodo con Apocalipsis, empezando porque dice que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Dónde vemos una montaña ardiendo en fuego? En Éxodo. Así es. ¿En qué parte? Cuando la salsa ardiente. No. ¿En qué capítulo de Éxodo vemos una montaña ardiendo en fuego y truenos, relámpagos? Previo a la entrega. Éxodo 19. Éxodo 19. Esto no se nos olvide. En Éxodo 19 encontramos cuando el Eterno dice mi especial tesoro. ¿Sí? Ahí dice que humeaba el monte, ¿sí? Como cuando arde en fuego. Vemos una similitud. Resulta que esta montaña ardiendo en fuego representa el juicio de Elohim frente a los que no quieren guardar sus palabras. ¿Listo? En este caso lo vemos en las trompetas, cuando el pueblo las naciones no quieren guardar o arrepentirse, el Eterno muestra su juicio a través de esta montaña de fuego. Entonces,
En Éxodo 19 hay un cumplimiento de la palabra del Eterno cuando le habla a Moisés en Éxodo capítulo 3, que le dice que vendrán a este monte. Y hay una similitud muy grande, porque Moisés estaba pastoreando sus ovejas en Éxodo 3 y vio una zarza ardiente que no se consumía. Se acercó y el Eterno le dijo: espera, quita el calzado de tus pies, porque aquí hay límites, aquí no es como en la casa, ¿sí? No estás hablándolo coloquialmente, hay límites. Entonces Moisés se quitó las sandalias y se postró. Este monte fue el mismo monte donde el Eterno llevó al pueblo después de sacarlo de Egipto, ¿sí? Entonces vemos en la primera escena una zarza ardiendo en fuego, y en la segunda vemos un monte ardiendo en fuego. Y el Eterno también les dice: dile al pueblo que no traspase mis límites. Hay unos límites. ¿Listo? Ojo con los límites. Entonces en Apocalipsis, y vemos un tercer suceso, aquí en Apocalipsis, otra montaña humeando en fuego, pero aquí ya no es para purificar, o de pronto para purificar la tierra, pero sino para consumir, ¿vale? Aquí en la parte de Apocalipsis. Ahora, se convierte el mar en sangre y dice que hay muerte. Entonces, ¿tiene una relación la sangre con la muerte? Sí. Pero ¿por qué la escritura habla de la sangre es la vida? Y aquí hay un paralelo que la sangre es la muerte. ¿Cuál de las dos creemos? La sangre dentro del cuerpo es vida, pero la sangre derramada es muerte. ¿Listo? Por eso no se debe consumir sangre, ¿sí? Porque es muerte, representa la muerte. Entonces por eso el Eterno dice: cuando maten un animalito, pues deje de derramar la sangre en la tierra y consuman la carne, pero no consuman la sangre, porque representa la muerte del animalito. ¿Listo? Entonces, vamos a Apocalipsis 11:6. Aquí hablamos de dos testigos. ¿Y tiene que ver con Éxodo? Sí. Se dice que estos dos testigos es Moisés y Elías. Se dice que son ellos dos. Puede ser un simbolismo, puede ser la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, hay muchas interpretaciones. Pero lo que sí es cierto es que dice que estos dos testigos tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, igual que la primera plaga. Y para herir la tierra con toda plaga. Acuérdense de plegué en griego, en hebreo es negá, con aflicción severa. O sea, estos dos testigos tienen el poder de traer aflicción severa a la tierra, como una oportunidad de arrepentimiento. ¿Vale? Eso está en Apocalipsis 11:6. Y recuerden que en Apocalipsis 11 se habla de los testigos. Ahora, vamos a la tercera trompeta en Apocalipsis 8:10, donde estábamos ahorita. Dice que del cielo cayó una gran estrella ardiendo como antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Vemos otra vez una tercera parte. Y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, pues se hicieron amargas. ¿Dónde vemos aguas amargas otra vez? En las de Mará. Entonces, efectivamente comprobamos que Éxodo tiene mucho que ver con Apocalipsis. Esa cita que acabaste de leer, ¿dónde está, perdón? ¿De Apocalipsis? Sí. 8:10. Entonces, en el caso del Éxodo, el que vivía amargamente era el pueblo, y el Eterno, ya lo dijimos, el pueblo quería sacarlos de la amargura. En este caso era al revés. El Eterno iba a traer ajenjo, amargura a la tierra. Entonces, la desobediencia trae amargura. ¿Listo? Y la amargura trae muerte. Por eso dice ahí que los hombres murieron a causa de esas aguas. Y las aguas eran muy amargas. En Jeremías 9:13 encontramos también esa palabra amargura.
de cierta forma, o ajenjo. Dice, porque dejaron mi Torah. ¿Sí ve que ya empezamos con la desobediencia? 9:13 al 15. Si quieren, busquémoslo. Jeremías 9:13 al 15. Dijo Yahweh, ¿por qué dejaron mi ley, la cual vi delante de ellos, y no obedecieron mi voz ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por lo tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber agua de hiel. Hasta ahí. Muchas gracias, don John. Aguas amargas. Aguas amargas. Perdóname, aquí dice, el verso 15 es fuerte, dice, así que ahora esto dice Yahweh de los ejércitos celestiales, Adonai de Israel, mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Ok, veneno. Comparada la amargura con el veneno. Y así es, tal cual, la amargura va matando. Es como el veneno, va matando poco a poco. Entonces, El aire es veneno. ajá, Si se rompe el- el aire, envenena al animal. ok. Sí, hay hiel de animales que envenena el cuerpo del animalito. No puede comer. Entonces, por eso, empieza diciendo, porque dejaron mi Torah. Entonces, dejar la Torah, entonces vemos una igualdad. Dejar la Torah es traer amargura para nuestra vida. Traer amargura nos va matando poco a poco hasta nuestro fin. ¿Listo? Ahora, viéndolo un poco y trayéndolo al Mesías a nuestra vida, en el tiempo del éxodo del Eterno a través de Moisés trae unas nuevas aguas cuando lo saca de Egipto, que es la palabra del Padre, ¿sí? Que es aguas o palabras de vida. Ahí para los que dicen que la Torah no está vigente o la Torah no, en el Eterno ya no, son palabras de muerte, ¿sí? Malinterpretan muchas cosas de Pablo. Pero en Hechos 7:38 dice, el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto, él estuvo con un ángel hablando en el monte Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos las dio a nosotros. Entonces la Torah es eso, vida. Y así como Moisés tiene que ver con aguas, como lo vimos anteriormente, no por él, sino por lo que él recibió, aguas, que es palabra para el sediento. Asimismo es Yeshua para nosotros, Agua de vida. aguas de vida, tal cual lo dice Juan 4:10. Dice que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces el agua o Yeshua es suficiente para nuestra alma. Esa agua nos alimenta, ¿vale? Ahora, hay algo especial con las aguas, y es que en el agua tú te puedes ver el reflejo tuyo. Si tú miras así hacia el agua, puedes ver tu reflejo, tal cual es la palabra del Eterno. Cuando abrimos la palabra siendo agua viva, nos podemos ver quiénes somos realmente, ¿sí? Cómo estamos delante del Eterno realmente. Entonces, si diariamente hiciéramos eso, creo que nuestra vida cambiaría bastante. Si diariamente nos guiáramos y estrictamente con disciplina leyéramos su palabra, nos miráramos y preguntáramos al Eterno, o qué me falta, o qué tengo, o quién soy, si lo hiciéramos diariamente, cambiaría mucho nuestra vida. Porque en la palabra nos vemos qué tan pequeños somos y qué tanto no sabemos. En la palabra vemos eso, ¿vale? Entonces, asimismo el Eterno quería que el pueblo egipcio se viera a través de las aguas. Si el faraón fuera a ver las aguas, ¿qué vería? Se vería él, o sea, vería muerte. ¿Qué vería para Egipto? Muerte. Tal cual. Egipto trae muerte. ¿Listo? Egipto trae muerte.
Egipto, ¿qué es? El pecado, la esclavitud del hombre, del pueblo en el pecado. Y esa esclavitud, como la habla Romanos, trae muerte. ¿Vale? Dice, y el río se corrompió en Éxodo 7, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y viene esta frase, y hubo sangre por toda la tierra en Egipto. Era una antesala a la última plaga. Hubo muerte en toda la tierra de Egipto. Y aquí vemos que los hechiceros dicen, bueno, listo, nosotros también podemos. Y convirtieron lo que quedaba de agua limpia, lo convirtieron en sangre. ¿Sí? Y de esta manera, ahí podemos ver que cuando hubo muerte en Egipto, al final de todo, sí, los magos podían convertir el agua en sangre, pero no podían convertir la sangre en agua. Ellos imitaron lo que hicieron porque también replicaron lo de la culebra de agua. También. Lo replicaron, pero nunca lo pudieron abolir. Sí, nunca pudieron repetirse. Asimismo, el Eterno está hablando futuro en toda la tierra de Egipto. Va a haber muerte de sus primogénitos, pero ninguno de sus magos va a poder resucitarlo. Ninguno de sus magos va a traer otra vez a la vida. Claro, los magos pueden traer a muerte, ¿sí? Llevar la vida a la muerte, pero nunca van a poder traer vida a un muerto. Entonces vemos aquí esa especie de antesala. Y le dice así, pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco. ¿Sí ve? Dice que por eso, a causa de lo que hicieron los magos, el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como Adonai había dicho. Dice que el faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver. O sea, como si no hubiera pasado nada. Entonces, dice que el faraón volvió como si no hubiera pasado nada. Y después de ver el río convertido en sangre, ¿cómo no se iba a alarmar a causa de su corazón? Entonces aquí es donde vemos que el asunto no es ver el milagro hecho, porque muchos vieron milagros, los fariseos vieron milagros, pero ¿qué les impedía creer, arrepentirse? ¿Qué les impedía? Su corazón, la condición de su alma. Ese es el asunto, el corazón de las personas. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Está con el Eterno creyendo? ¿O a pesar de que vemos muchas maravillas que el Eterno ha hecho en nuestra vida, se nos olvida todo eso? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Debe estar en las cosas eternas, en lo que no se corrompe. Entonces, aquí es donde entra también lo que hablábamos hace un momento. El corazón de uno puede engañarnos y creer que nosotros estamos firmes. Y puede que lo estemos un momento, pero no sabemos de aquí a mañana cómo estamos delante del Padre. Pensando que estamos cerca, estamos lejos, realmente. Eso es cuando las personas, o el corazón de las personas, caen en su propio engaño, un deseo egoísta. Y dice, todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río. Entonces aquí vemos que Egipto dependía totalmente de esa agua. Y así mismo es las naciones allá afuera. Dependen totalmente de lo terrenal, de lo que trabajen, de lo que hagan, ¿sí? Dependen de lo físico, de lo que se ve. Pero ¿dónde está nuestro pozo? ¿Nosotros de qué dependemos? ¿De quién? ¿Del pozo? ¿De cuál? Del que bebemos y nunca más tendremos sed. Él es quien nos cuida, el Eterno es quien nos guarda, el Eterno es quien nos sustenta, Él es nuestro pozo de vida. Él quiere lo mejor para nosotros, a pesar de que en algún momento se vivan diferentes angustias y las vamos a vivir, ¿sí? Y que el Eterno guarde nuestro corazón de nunca hablar en contra del Eterno, ni nunca ser incrédulos, ni nunca ser cobardes tampoco, sino que esté siempre el deseo de servirle a pesar de cualquier angustia que tengamos que vivir. Y ya para terminar, quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios 4, 7 al 18.
que aunque allí afuera dependan de muchas cosas, nosotros tenemos un Elohim fuerte, 4:7. celoso. 2 Corintios 4, 7 al 18. Vamos a leerlo despacio. Yo tengo la otra versión, pero bueno, ahí nos vamos siguiendo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo lo mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Hasta ahí. Aquí esta versión dice, todo esto sucede por el bien de ustedes. Y quisiera resaltar las palabras anteriores que dicen, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos, bueno, la palabra que aparecía detrás de esta, derrotados. Aunque tengamos preocupaciones, no nos demos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos va a abandonar. Aunque nos derriben, no nos van a destruir. Y ahí sí en el versículo 15. Todo esto, si queremos una respuesta por qué pasan estas cosas, todo esto sucede por el bien de ustedes. Y mire para qué más. Y para que la bondad de Elohim llegue cada vez a más personas. De este modo habrán muchos más que den gracias a Elohim y esto le dará gloria al Eterno. Ahora sí continúe, don John, el verso 16. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, ya finalizando y viendo todo lo que ha de suceder en los postreros tiempos, lo que ya se está viviendo, cada vez o cada día que pase, enseñarle a nuestros hijos a ser muy fuertes. Primeramente ser uno, como decía mi siervo hoy, que de nosotros esté el nacer, el dar fruto delante del Eterno, para que así mismo nuestros hijos sean aún mejores que nosotros lo fuimos, ¿sí? Mucho mejores y más alineados al Eterno, ¿sí? Conectados realmente, fortalecidos, porque ellos van a vivir esto más propio, ¿sí? Persecuciones, preocupaciones, debilidades, ¿sí? Derrotas, pero tenemos que decirles que todo esto es por el bien de ellos y por las personas que han de llegar, porque van a dar la gloria al Eterno, a causa de aquellas personas o nuestros hijos que lo creemos de esa manera, van a ser, a causa de ellos, el Eterno va a hacer tanto justicia como va a tener misericordia de otros, para traerlos a la verdad y traerlos a la salvación, al gozo de la salvación. De esta manera se va a crear un pueblo más fuerte, porque en el tiempo del Éxodo el pueblo estaba alejadito un poco de todo lo que sucedió. Y el pueblo realmente vivió en su tierra, aparte de todas las naciones, apartada. Si se hubiera permanecido firme, quizás hasta nosotros estaríamos allá en ese momento. Pero hoy en día el pueblo está entre el mundo. Y Yeshua dice en Juan 17, no te pido que los saques del mundo. La única manera de salir de este mundo, ¿cómo es? Muriendo. Entonces no te pido que los saques de este mundo, que los guardes. Así es. Así mismo que nuestra generación sea guardada,
y fortalecida y sustentada 100% por el Eterno. Amén. Entonces, Shabbat Shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir